Escuché la historia hace muchos años y aún recuerdo con claridad el niño que traería amor y mucha dicha, llenándonos de felicidad. Y hoy que es Navidad, te quiero adorar y recordar que también naciste en mí, dándome paz y felicidad. El mejor regalo que un día me hiciste fue cuando tú naciste en mí. Fue hermoso el día que paseamos juntos, fue un momento muy especial. Y hoy que es Navidad, te quiero adorar y recordar que también naciste en mí, dándome paz y felicidad. Esta Navidad es muy especial porque en mi interior brillarás. Hay que celebrar, es tiempo de paz y al necesitado amar. Esta Navidad es muy especial porque en mi interior brillarás. Hay que celebrar, es tiempo de paz y al necesitado amar. Esta Navidad es muy especial porque en mi interior brillarás. Hay que celebrar, es tiempo de paz y al necesitado amar. En Navidad es tiempo de amar. Feliz Navidad. Bueno, el día de hoy, como lo hemos estado haciendo por las últimas semanas, vamos a ver un tema relacionado con la Navidad. Y el título del día de hoy es El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los libros en la Biblia, ¿verdad?, que nos hablan de la vida de Jesús aquí entre nosotros. A medida que los lees, te das cuenta que se empiezan a desarrollar dos patrones en relación a dos títulos asignados a Jesús, los que acabo de mencionar, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque obviamente cuando tú y yo empezamos a leer los evangelios, Jesús se presenta, ¿verdad?, como un nuevo personaje en la historia y empiezas tú a leer de su vida. Entonces te das cuenta que se empiezan a desarrollar estos patrones en los títulos asignados a Dios, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Pero hay algo interesante de esto. El Hijo de Dios es como los demás identificaban a Jesús. Tú puedes recordar, por ejemplo, a los ángeles que llegaron con María y le dijeron que ella iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser el Hijo de Dios.
Y lo que estaban diciendo los ángeles, ¿verdad? No es que Jesús iba a ser un hijo de Dios como nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Sino que Jesús era directamente el unigénito de Dios, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, la palabra o el título hijo de Dios también significa, ¿verdad?, que Jesús es Dios mismo. Luego podemos pensar también cuando Jesús fue bautizado. Y en medio de las aguas, cuando Jesús sale de las aguas, hay una voz del cielo que es Dios hablando, que dice: este es mi hijo, ¿sí? El hijo de Dios. También hay muchos pasajes donde los discípulos reconocían a Jesús como el hijo de Dios. Entonces, lo interesante de este título acerca de Jesús, del hijo de Dios, es como otros lo llamaban. Es lo que otros decían de Jesús: él es el hijo de Dios. Pero la frase o el título, el Hijo del Hombre, es como Jesús se identificaba a sí mismo, ¿sí? Jesús utilizó cerca de 100 veces en los evangelios para referirse a él, el Hijo del Hombre. Entonces, es muy importante. El Hijo de Dios es como otros lo identificaban. Obviamente Jesús sí utilizó el Hijo de Dios en algunas ocasiones, pero no tantas como utilizó el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo de Dios primordialmente es como otros lo identificaban. El Hijo del Hombre es como él se identificaba. Ahora, cuando pensamos en estas dos frases, las implicaciones de estos dos conceptos, lo que cada uno de ellos significa, yo creo lo siguiente: creo que reconocer, abrazar y asimilar a Jesús como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre al mismo tiempo es el mayor desafío y el mayor regalo que nos ofrece la teología cristiana. Poder realmente mirar a Jesús como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre es al mismo tiempo, es un desafío, pero también es un regalo, y vamos a descubrirlo el día de hoy. Cuando pensamos en la idea, ¿verdad?, y en la frase especialmente, el Hijo de Dios, los cristianos regularmente argumentamos que el mayor problema de las personas no cristianas es el no poder ver a Jesús como el Hijo de Dios, no poder reconocer a Jesús como Dios mismo. Hay libros, hay argumentos, hay tantas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con esto, ¿verdad? El problema de las personas no cristianas es que no pueden ver a Jesús como el Hijo de Dios, o no pueden ver a Jesús como Dios mismo. En muchas ocasiones son estas personas las que reciben el juicio y menosprecio más severo de los cristianos. Como que en cierto sector del cristianismo piensas que si alguien no reconoce a Jesús como Dios, es tu enemigo y debes de juzgarlo y debes de menospreciarlo, ¿verdad? Porque no puede ver a Jesús como Dios, no puede ver a Jesús como el Hijo de Dios. Obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero así actuamos los cristianos, así actúa un sector del cristianismo en relación a este concepto de Jesús como el Hijo de Dios. Pero por otro lado, somos los cristianos los que en muchas ocasiones ignoramos que Jesús es también el Hijo del Hombre. Así como los no cristianos, ¿verdad?, no pueden ver a Jesús como el Hijo de Dios. Creo que el gran problema nuestro es que nosotros no vemos a Jesús como el Hijo del Hombre. Y ahorita vas a entender a qué me refiero con esto. Yo diría que a veces hasta pareciera que nos sentimos orgullosos los cristianos de no ver a Jesús como el Hijo del Hombre. Pero creo que es muy importante que tú y yo entendamos que si tú y yo vamos a tener una verdadera relación con Jesús, si tú y yo vamos a conocer a Jesús verdaderamente, número uno, sí, tenemos que conocerlo, abrazar y aceptar que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Pero no podemos ignorar que Jesús es el Hijo del Hombre y que Él insistió una y otra vez, ¿verdad?, diciéndose o llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre.
Como dije ahorita, ¿verdad? Pareciera que un sector del cristianismo se siente orgulloso y hasta celebra el no reconocer a Jesús como el Hijo del Hombre. Pero vamos a ver lo que estoy tratando de decir. Dije que estos conceptos es un desafío y es un regalo. Veamos primero el desafío. ¿Por qué es un desafío ver a Jesús como el Hijo de Dios? Y también porque es un desafío ver a Jesús como el Hijo del Hombre. Y veamos principalmente, o el primer ejemplo, cuando Jesús nació, cuando Jesús vivió aquí en la tierra. A los judíos contemporáneos de Jesús, los judíos que vivían cuando Jesús vivía, se les dificultaba ver a Jesús como el Hijo de Dios. Y se les dificultaba porque cuando miraban a Jesús miraban a otro hombre, ¿sí? Cuando miraban a Jesús miraban a otra persona. Así que en su diario vivir, ¿verdad? Ahí miraban a Jesús en su carpintería trabajando, ¿sí? Lo miraban en el mercado, lo miraban en las calles de su pueblo. Así que era difícil para ellos en términos naturales poder ver a Jesús como el Hijo de Dios. Mucho más era difícil para ellos verlo como Dios mismo, ¿sí? Los contemporáneos de Jesús tenían que sobreponerse, por decirlo de alguna manera, a esta realidad que Jesús era un hombre que vivía entre ellos, ¿sí? Así que, de hecho, ¿verdad? Leemos ahorita, lo voy a leer, cuando Jesús empieza a enseñar, empieza su ministerio. Fíjate lo que la Biblia nos dice de la reacción de la gente, especialmente de la gente de su pueblo. Cuando Jesús empieza a enseñar, ellos dicen: ¿de dónde sacó tales cosas? ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José y Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? ¿Sí? Entonces los que conocían a Jesús, porque eran del mismo pueblo, ¿verdad? Cuando lo escuchan que está enseñando, y dice la Escritura que están maravillados, ¿verdad? Están impresionados por la sabiduría que Jesús tenía, pero había una barrera. Para ellos Jesús era el Jesús del pueblo. Era el Jesús con el que habían ido tal vez juntos a la escuela, ¿verdad? Que se lo encontraban en la calle y están cuestionándose. ¿Por qué? ¿De dónde sacó Jesús esta sabiduría? No es el carpintero, no es el hermano de Santiago, no viven sus hermanas entre nosotros. Y no solamente hacían estas preguntas, sino que es interesante lo siguiente, dice el pasaje: se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Sí? La humanidad de Jesús, el que Jesús se pareciera tanto a nosotros, el que Jesús se pareciera tanto a un hombre común, el que Jesús fuera tan parecido a un hombre común, hacía casi imposible, ¿verdad?, que los contemporáneos de él pudieran verlo como el Hijo de Dios, pudieran verlo como Dios mismo. Ahora recuerda también que Jesús vive en Israel, es un judío. Y el judaísmo, es la primera religión en el mundo, la primera, la más antigua, que establece el monoteísmo. El creer en la existencia de un solo Dios, ¿sí? Y algo que estaba muy grabado en el corazón de los judíos es que ningún ser humano es Dios, que ningún ser humano puede ser Dios, ¿verdad? Y este era un concepto que ellos abrazaban muy bien. De hecho, si algún ser humano, ¿verdad?, llegaba a insinuar que era Dios, los judíos lo consideraban una blasfemia. ¿Recuerdas cuando Jesús está siendo juzgado y reconoce ante el sumo sacerdote que él es el Hijo de Dios? Dice la Biblia que el sumo sacerdote se rasga sus vestiduras y dice: ¿qué más evidencia queremos para crucificarlo? Ha blasfemado. Está diciendo que es
Dios. Entonces, los contemporáneos de Jesús tenían esa dificultad para ver a Jesús como el Hijo de Dios. Número uno, porque vivía entre ellos, porque se parecía tanto a ellos, se parecía tanto a un hombre común. Pero luego tenían esa tradición religiosa que tampoco les permitía ver a Jesús como el Hijo de Dios. Así que no solamente no están haciendo preguntas acerca de Él, sino que están ofendidos, ¿sí? Se niegan a creer en Él. Pero como consecuencia de esto, fíjate lo que nos dice el escritor. En efecto, estás hablando de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que es el Hijo de Dios, que tiene el poder de hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Pero dice la Biblia, en efecto, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. El escritor Marcos reconoce esto, ¿verdad? Porque no pudieron ver a Jesús como el Hijo de Dios, porque solamente lo miraban como un ser humano, porque no podían ver más allá de la humanidad de Jesús. Se ofendieron, no creyeron en Él, y Jesús no pudo hacer la cantidad, el número, ¿verdad?, de milagros que podía hacer a causa de la incredulidad de ellos. Repitiendo lo mismo, ¿verdad? Sus contemporáneos no podían ver a Dios en Él porque su humanidad era tangible, estaba presente, era fundamental. Jesús era un hombre. Y a nosotros, hablando de nosotros que no somos contemporáneos de Jesús, que vivimos 2000 años después, a nosotros nos sucede algo parecido, pero a la inversa. Después de 2000 años de cristología, nos sentimos mucho más libres para aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo que está en el cielo. ¿Por qué? Porque es lo que cantamos, ¿verdad? Y es lo que la iglesia ha cantado por siglos. Es lo que leemos, es lo que la iglesia ha enseñado por siglos. Así que como cristianos, creo que nosotros tenemos, a diferencia de los contemporáneos de Jesús, nosotros tenemos, no voy a decir que es más fácil, pero tenemos más acceso, tenemos otra manera de ver la persona de Jesús que nos permite verlo como el Hijo de Dios. Otra vez, ¿verdad? Son 2000 años de historia, que es lo que cantamos, es lo que leemos, es lo que predicamos. Y obviamente está bien, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios. Si tú vas a tener una relación personal con Jesús, necesitas creer que es el Hijo de Dios. Necesitas abrazar y asimilar la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Pero nuestro problema, nosotros, esta generación, nuestro problema es que no podemos ver a Jesús como el Hijo del Hombre. Los contemporáneos de Jesús no lo podían ver como el Hijo de Dios. Nuestro problema, el problema del mundo en el que vivimos, aparte, ¿verdad?, de aquellos que no lo pueden ver como el Hijo de Dios. Y yo diría que no solamente del mundo, de nosotros los cristianos, de los que ya vemos a Jesús como el Hijo de Dios, es que no lo vemos como el Hijo del hombre. Nos rehusamos a ver a Jesús como el Hijo del hombre. Rechazamos su humanidad directa o indirectamente. Y ahorita vas a entender un poco más lo que estoy tratando de comunicarte. Jesús es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. Si tú y yo vamos a experimentar todo lo que Jesús tiene para nosotros, tenemos que poder abrazar tanto que es el Hijo de Dios como que es el Hijo del hombre. Los primeros, ¿verdad?, personas, esos contemporáneos de Jesús, no pudieron experimentar todo lo que Jesús tenía para ellos porque no lo miraban como el Hijo de Dios. Pero nosotros
podemos perder mucho de lo que Jesús quiere hacer entre nosotros si no lo vemos como el Hijo del Hombre. Porque ambas títulos, ambas realidades acerca de Jesús son fundamentales, son muy importantes. Él es el Hijo de Dios, pero Él es también el Hijo del Hombre. Cuando tú y yo no vemos a Jesús como el Hijo del Hombre, no lo reconocemos, no abrazamos su humanidad, también, ¿verdad? Como consecuencia, Jesús no puede hacer más milagros entre nosotros, porque no lo reconocemos como el carpintero, no lo reconocemos como el hijo de María, como el hijo de José, como el hermano de sus hermanas y hermanos. Es decir, rehusamos reconocerlo como uno de nosotros, rehusamos verlo en los demás. Déjame decirte lo siguiente: en la Navidad celebramos que en Jesús Dios se hizo hombre, pero a veces se nos olvida, ¿verdad?, que después de la Navidad Jesús está en toda la humanidad. Jesús insistió una y otra vez que Él es el hermano de todo ser humano, especialmente de los más pequeños, de los de baja posición e importancia en el mundo. El negarnos a ver a Jesús en los demás justifica todo tipo de injusticia, de juicio, de menosprecio e indiferencia. Y a eso es a lo que me refería ahorita cuando les decía, a veces los cristianos pareciera que nos sentimos orgullosos de no ver a Jesús como el Hijo del Hombre. En otras palabras, de no ver a Jesús en los demás. Nuestra incapacidad de no reconocer a Jesús como el Hijo del Hombre, como el hermano de nosotros los seres humanos, especialmente de los necesitados, especialmente de los de baja posición, ¿sí? Cuando eso sucede, y pareciera que a veces nos sentimos orgullosos de eso, que es algo que tenemos que celebrar, pero no debe de ser así. Y otra vez, ¿verdad?, cuando negamos ver a Jesús en los demás, justificamos nuestros juicios, justificamos nuestro menosprecio, justificamos la indiferencia que a veces tenemos. ¿Cuántos milagros sucederían si más de nosotros reconociéramos a Jesús en los demás? Si realmente nos diéramos cuenta, sí, Jesús es el Hijo del Hombre. Los seres humanos, así como Jesús nos llamó, ¿verdad?, somos sus hermanos. ¿Cuántos milagros sucederían? ¿Cuántos milagros de perdón, de gracia, de misericordia, de ayuda, de empatía, de amor, de amistad, de fidelidad sucederían entre nosotros si estuviéramos conscientes que Jesús es el Hijo del Hombre, que Jesús ama a cada ser humano, que Jesús se identifica él mismo con cada ser humano, especialmente aquellos que tal vez sean diferentes a nosotros, especialmente de los necesitados. Pero muchas veces los cristianos estamos, sí, cantándole a Jesús como el Hijo de Dios, que lo debemos de hacer, pero luego ignoramos que es el Hijo del Hombre. Históricamente, ¿verdad?, los cristianos podían el domingo ir a adorar a Jesús en la iglesia y en la semana tener esclavos en sus haciendas. Sí, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, pero ignorando que Jesús es el Hijo del Hombre. Y tú y yo a veces podemos cometer ese error. Sí, podemos estar en la iglesia cantándole a Jesús como el Hijo de Dios, pero cuando salimos y juzgamos y menospreciamos a los demás, estamos ignorando que Jesús es el Hijo del Hombre. Ese es el desafío de esto que estoy hablando. Pero ¿cuál es el regalo? Porque dije, es al mismo tiempo un desafío, pero es un regalo. Reconocer, abrazar y asimilar a Jesús como el Hijo de Dios hace posible algunas cosas muy importantes, obviamente. Número uno, hace posible que al ver a Jesús veamos a Dios. Cuando tú reconoces a Jesús como el Hijo de Dios y realmente lo ves, ¿verdad?, vas a ver
a Dios, vas a ver cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo piensa Dios, qué es importante para Dios. Eso lo podemos saber viendo a Jesús. Al ver a Jesús vemos a Dios. Número 2, el ver a Jesús como el Hijo de Dios hace posible la salvación, hace posible el perdón de pecados. Porque Jesús es el Hijo de Dios, el perdón de pecados es verdaderamente posible. Yo les he puesto ese ejemplo antes, ¿verdad? Imagínate que alguien te ofende de una manera fuerte, ¿verdad? No que te peló los ojos, no. Te robó, te traicionó, algo hizo realmente mal en contra de ti, ¿sí? E imagínate que un día me los encuentro a ti y a esta persona que te hizo mucho daño. Y yo le digo a esta persona, oye, me di cuenta que le hiciste daño a esta otra persona, ¿verdad? Le robaste, lo traicionaste, hiciste todo esto. Pero déjame decirte algo, no te preocupes, yo te perdono. ¿Qué diríamos la mayoría de nosotros? Pues, ¿qué le pasa, no? a Roberto? ¿Por qué se toma la libertad de perdonar algo que a él no le hicieron? Es la persona ofendida la que debe de perdonar, ¿sí? Y cuando tú y yo pensamos, ¿por qué Jesús se puede tomar ese atributo? ¿Por qué Jesús sí puede hacer eso? ¿Por qué Jesús sí puede decir, ¿sabes qué? Te perdono tus pecados. Y la única razón, ¿verdad? Es porque Jesús es Dios. Y todo pecado es una ofensa, sí, ante otro ser humano, pero es una ofensa ante Dios. Es una ofensa para Dios. Entonces, cuando Jesús nos perdona, ¿verdad? O el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios es lo que hace posible que el perdón sea una realidad, ¿sí? Porque si Jesús no fuera el Hijo de Dios, el andar perdonando pecados no tendría sentido. ¿Por qué? Porque Él no sería la persona ofendida. Es la persona ofendida la que extiende el perdón, ¿sí? Entonces es muy importante. Lo que hace posible que el perdón de pecados sea una realidad es que Jesús es el Hijo de Dios. Y qué regalo tan increíble tenemos, ¿verdad? Que Jesús puede perdonarnos nuestros pecados. El asimilar que Jesús es el Hijo de Dios también nos habla de que podemos confiar en sus promesas. Tenemos seguridad eterna. Tenemos esperanza de que todo el cosmos, ¿verdad?, va a ser hecho perfecto por las promesas de Jesús. Pero, ¿cuáles son los regalos de abrazar, de asimilar que Jesús es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que hace posible en nosotros cuando tú y yo abrazamos a Jesús como el Hijo del Hombre? Número 1, nos conectamos sanamente con nuestra humanidad. Es bueno ser humanos, es bueno ser un hombre, es bueno ser una mujer. Cuando tú reconoces a Jesús como el Hijo del Hombre, como Dios que se hizo hombre entre nosotros, podemos relacionarnos sanamente con nuestra humanidad. Hace posible que abracemos el concepto de la familia humana. Estamos juntos en esto. Hablando de eso, estoy hablando de la vida, de estar aquí en la tierra. Somos la familia humana. Si Jesús nos llamó a nosotros sus hermanos, ¿por qué nosotros no vamos a llamar al resto de los seres humanos nuestros hermanos? ¿Sí? Es muy importante. Y cuando tú y yo empezamos a aceptar esto, a reconocerlo, puede cambiar radicalmente nuestra forma de pensar. Hace posible que reconozcamos la dignidad de todo ser humano. Cuando tú entiendes que Jesús se identifica con nosotros, es el Hijo del Hombre, entonces tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Hay valor en cada ser humano, hay dignidad en cada ser humano. Jesús no solamente vino a salvarnos a todos nosotros, sino que hasta murió por todos nosotros. Hay dignidad en todos los seres humanos. Hace posible que tengamos verdadera empatía y seamos misericordiosos. Cuando tú entiendes, cuando tú ves a Jesús como el Hijo del Hombre, va a ser mucho más fácil para ti ser misericordioso con otros seres humanos, tener empatía para otros seres humanos. Pero cuando tú y yo rechazamos que Jesús es el Hijo del Hombre,
el ejemplo que ponía ahorita, ¿verdad? Le cantamos a Jesús como el Hijo de Dios el domingo, pero podemos maltratar al resto de las personas el resto de la semana. ¿Por qué? Porque Jesús no es para nosotros el Hijo del Hombre. Pero Jesús demanda que tú y yo lo podamos ver tanto como el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Lo que hace posible también reconocer a Jesús como el Hijo del Hombre es que tengamos una idea clara de cómo debemos de vivir. En otras palabras, el que Jesús haya sido humano, haya vivido entre nosotros, nos muestra cómo lo que es posible. Nos muestra que tú y yo podemos aspirar a vivir como Jesús, libres de rencor, libres de odio, perdonando a aquellos que nos ofenden, amando a aquellos que tal vez para el mundo no merecen amor. Jesús nos muestra con su propia vida cómo los seres humanos debemos de vivir. Pero tú y yo no vamos a ser desafiados por la vida de Jesús para que realmente impacte nuestra manera de vivir, si no lo estamos viendo como el Hijo del Hombre. Si creemos que es suficiente solamente verlo como el Hijo de Dios, porque creo que ese ha sido parte del error. A veces los líderes, los pastores, los teólogos tal vez te hemos hecho pensar que lo único que importa es que veas a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, no me malinterpretes, es fundamental, y ahorita voy a terminar con eso. Es importantísimo que lo veas como el Hijo de Dios. Es lo que hace posible tu salvación, es lo que hace posible tu perdón de pecados. Pero no podemos ignorar que Él es el Hijo del Hombre. Cuando tú y yo vemos a Jesús como el Hijo del Hombre, se vuelve nuestro ejemplo. Nos habla del potencial que está en todos nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Puedes ser tú una mejor persona si sigues el ejemplo de Jesús? Sí. ¿Puedes perdonar aquello que ahorita se te hace tan difícil perdonar si sigues el ejemplo de Jesús? Sí. ¿Puedes amar a aquellos que ahorita te está haciendo difícil amar si sigues el ejemplo de Jesús? Sí. Si Jesús se vuelve tu ejemplo de cómo debes de vivir, claro que es posible. Pero déjame terminar con esto, hablando de estos dos conceptos. La conexión que no se nos debe de escapar. Dice Romanos 10, este versículo, ¿verdad? Que muy conocido, que muchos cristianos utilizan. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Y sí, es verdad, claro que es verdad esta palabra. Claro que es necesario que tú y yo confesemos con nuestra boca que Jesús es Señor para ser salvos. Pero a veces ignoramos otros pasajes de la Biblia y solamente nos enfocamos en esto. Y porque hace 20 años confesé a Jesús como mi Señor, pero vivo como quiero, ignoro las palabras de Jesús, menosprecio al resto de las personas, pero soy salvo. ¿Por qué? Porque un día confesé a Jesús, decimos. Que no se te escape una conexión que Jesús hizo. La palabra que utiliza Pablo ahí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es la palabra en el original, no sé si se pronuncia así, pero se escribe Kyrios, con K-Y, Kyrios. Si tú estuvieras leyendo este pasaje en el idioma original, cuando dice Señor, leerías la palabra Kyrios. Ahora veamos a la conexión que Jesús hizo en los siguientes versículos. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Kyrios, no todo el que me llama Señor, ¿verdad? Y aquí pareciera para nosotros una aparente contradicción en la Biblia. Pablo nos dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí?, que Jesús es Kyrios, serás salvo. Pero Jesús años antes había dicho que no todo el que me dice
Kyrios. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Ahora, tú y yo nos podemos preguntar, oye Roberto, ¿y cómo se ve esto de una manera práctica? Bueno, lo bueno es que la Biblia nos da un ejemplo donde Jesús explica esto de una manera práctica. ¿Sí? La diferencia entre llamarlo Señor, pero no hacer su voluntad. ¿Qué sucede cuando pasa eso? ¿Sí? Dice lo siguiente. Jesús está hablando, ¿verdad?, de lo que va a suceder al final del tiempo. Y dice, vengan, hablando de un grupo de personas. Dice, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron alimento. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces las personas justas responderán, Señor, Kyrios. ¿Sí? El que confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Señor, quiere decir que estas personas confesaban a Jesús como Señor. Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? O con sed y te dimos algo de beber. O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. O te vimos desnudo y te dimos ropa. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Jesús les dijo, les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. No podemos solamente abrazar a Jesús como el Hijo de Dios e ignorar que Él es el Hijo del hombre. No podemos solamente cantarle a Jesús, oh, tú eres el Hijo de Dios, pero luego menospreciar a las personas, ignorar el sufrimiento de los demás, juzgar, aún abrazar en nosotros, ¿verdad?, cierta discriminación. No podemos. Jesús fue claro en esto. De hecho, Jesús cuenta la historia, lo mismo que acabamos de ver, de la manera contraria, de aquellos que no visitaron al enfermo, de aquellos que no visitaron al preso, de aquellos que no alimentaron al hambriento, de aquellos que no dieron de beber al sediento. Y ellos también le llamaron a Jesús Señor. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? Señor, ¿cuándo te vimos sediento y no te dimos de beber? Y Jesús les dijo, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de todos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí mismo. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Él merece nuestra adoración. Él merece que cantemos apasionadamente acerca de que Él es el Hijo de Dios. Que nos alegremos en esa verdad de que Él es el Hijo de Dios. Que sigamos adorándolo porque Él es Dios mismo. Pero no podemos ignorar que Él es también el Hijo del hombre. Si Él insistió una y otra vez que Él era el Hijo del hombre, en otras palabras, que Él era parte de nosotros, que Él era nuestro ejemplo, que Él estaba aquí para enseñarnos lo que realmente significa ser un ser humano. El aceptar a Jesús como el Hijo del hombre puede revolucionar todo en nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie? Así que en esta Navidad hay dos formas, ¿verdad?, en las que podemos ver el pesebre. Hay dos formas en las que podemos pensar acerca de la Navidad. Número uno, ¿verdad? Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios vino a esta tierra en forma de hombre, en la persona de Jesús, y habitó entre nosotros. Y sí,
es Dios mismo, es el Hijo de Dios, merece nuestra adoración, merece que constantemente estemos cantándole, adorándolo, que descansemos en Él para nuestra salvación, porque lo que Él hizo por nosotros. Pero luego, no se nos debe de olvidar que ese niño en ese pesebre era hijo de María, que José se volvió su padre terrenal, que José le dio su nombre, que tenía, años después, que tenía hermanos y hermanas, que tuvo un oficio, que vivió en un pueblo como muchos de nosotros, que tuvo hambre, que tuvo sueño, que tuvo amigos, que es el Hijo del Hombre, que es humano. No se nos debe de escapar esa realidad. El que Jesús sea hombre debe levantar nuestro concepto acerca de los demás hombres. Que Jesús sea humano debe de impactar la manera en que pensamos acerca de los demás humanos. Que Jesús sea hombre debe de motivarnos al amor, a la misericordia, a la empatía, a ser defensores de los demás y no opresores de los demás. Porque Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Por qué no terminamos dándole gracias a Dios? Señor, el día de hoy, que estamos a punto de celebrar Navidad, queremos aceptarte, abrazarte, conocerte, Señor, tal y como tú eres, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, para hacerlo. Queremos seguir tu ejemplo aquí en esta tierra. Y para hacerlo necesitamos reconocerte como uno entre nosotros. Y tú, Jesús, tú decidiste ser llamado como uno entre nosotros. Tú decidiste ser llamado, ser conocido como uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor. Y te pido que tú nos ayudes en este tiempo, Señor, a honrarte como el Hijo de Dios, pero también seguirte como el Hijo del Hombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.